¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me llegan a escuchar? Buenas tardes, profesora. Sí se escucha fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a tomar el pantallazo respectivo mientras sus compañeros van ingresando. Y voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿me confirman si se logra, pueden ver la diapositiva? Sí. Eh, ¿Logran ver la diapositiva de la clase de esta semana? Bien, ya, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Eh, el día de hoy vamos a seguir con las clases de nuestro programa del curso de filosofía. Bien, esta es la semana 3. La semana anterior vimos más a fondo cómo es que se inicia la filosofía con la filosofía antigua en Grecia. Bien, ahora vamos a ver filosofía moderna. Es necesario abordar también que entre filosofía antigua y filosofía moderna tenemos una etapa, ¿bien? La filosofía medieval. Eh, pero no vamos a estudiar, ¿no? No es parte de nuestro programa esta etapa de filosofía medieval, pero sí vale la pena mencionar algo de esta. Bien, después de que se dio una crisis, si recuerdan, hablamos de que luego de Aristóteles, en la filosofía griega antigua llega una crisis en todos los sentidos, ¿no? Político, social, cultural, y luego, bueno, viene la caída de esta época y nace la época medieval con la filosofía medieval. Bien, la filosofía medieval, cuyos más grandes representantes son San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, donde obviamente en la filosofía medieval predomina pues las cuestiones relacionadas a la religión, a la iglesia como institución. Bien, pero luego, entre filosofía medieval, jóvenes, y filosofía moderna, si ustedes recuerdan un poco también de la clase pasada, cuando vimos un pequeño esquema de la historia de la filosofía, ¿no? Yo les comenté que en el siglo XVI eh, hay un espacio, o sea, hay un puente, ¿no? Este siglo se puede representar como un puente entre el fin, ¿no? de la filosofía medieval y el inicio de la filosofía moderna. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esta etapa de la historia en general y también de la historia de la filosofía? ¿Alguien recuerda esta etapa que se dio durante el siglo XVI, justo antes de que florezca o nazca la filosofía moderna? Pueden abrir su micro o pueden escribirlo en el chat. Sí, bueno, esta etapa, jóvenes, es la etapa del Renacimiento. Bien, ¿por qué Renacimiento? Porque obviamente se crean muchos grupos, ¿no? O sea, hay muchos pensadores, filósofos, teóricos, literatos, en general poetas, ¿no? Eh, empiezan a debatir
¿no? Empiezan a dar sus propios puntos de vista sobre qué pasó con la filosofía, con la ciencia, con otras artes durante la época medieval, ¿no? Entonces ellos dicen que en esta época del Renacimiento, siglo XVI, como que hay que, precisamente tiene que renacer esta cuestión de ya no preguntarse por Dios o por la religión, sino preguntarse por el mismo hombre, el ser humano. Por eso es que en el Renacimiento, en esta etapa conocida como Renacimiento, tenemos un movimiento cultural. Cultural en todo sentido, quiere decir que abarca la filosofía, abarca la literatura, abarca todo tipo de artes, abarca la ciencia misma, ¿no? Las ciencias, todos los tipos de ciencias en ese momento, que es este movimiento cultural es conocido como el humanismo, ¿no? Porque renace este interés que nosotros podemos ver que se dio, por ejemplo, en filosofía, en la época antigua, ¿no? En esta época renace ese interés por preguntarse, ya no por Dios, ¿no? Ya no cómo nosotros configuramos a Dios, ¿no? Cómo podemos llegar, ¿no? A esta cuestión de todos los atributos de Dios, sino vamos a preguntarnos ya otra vez por el hombre. Bien, por eso es que siguiendo ya dando este preámbulo, tenemos a la filosofía moderna, que nosotros ya vimos anteriormente en el esquema, ¿no? De la semana pasada, este esquema pequeño, que la filosofía moderna la encontramos desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Más o menos la primera mitad del siglo XIX. Sus antecedentes, como ya vimos, fue la filosofía medieval. eh, en la filosofía medieval, eh, específicamente, podemos decir que la razón de alguna manera está subyugada, es inferior a la fe, ¿no? O sea, la filosofía en esta época sirve como un instrumento para que la fe o la religión misma pueda confirmar sus supuestos, ¿no? O sea, la filosofía no, en la época medieval no es independiente. Bien, por eso es que casi, bueno, casi todos, ¿no? Los filósofos de esta época siempre van a ciertas preguntas, a todo tipo de índole de preguntas filosóficas, su respuesta va a ser directamente Dios o va a estar relacionada con la idea de Dios, ¿no? Obviamente luego viene el Renacimiento, que es como que un intento todavía de despojarse de estas creencias de la época medieval, ¿no? Que es, todos estos intentos del Renacimiento con el humanismo como su movimiento cultural se van a ver ya concretadas en la época medieval, es decir, en la filosofía medieval. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, por qué se caracteriza la filosofía medieval? ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos esta época de la filosofía, ¿no? Porque al contrario, perdón, la filosofía moderna, al contrario de la filosofía medieval, en la filosofía moderna ya la filosofía como que se desata de esta dependencia a la fe, ¿no? Por eso decimos que la filosofía, es decir, la razón, ¿no? Ya es independiente de la religión, ¿no? Ya no hay una institución, porque obviamente nosotros hablamos de cuestiones institucionales que son más grandes, ¿no? Cualquier iglesia ya no le pone, digamos, eh, el camino que debe seguir la filosofía, sino que la filosofía en la época moderna ya retoma su característica de ser independiente. Bien. Esta es una característica muy importante. Además, durante la filosofía moderna ya no se ve al hombre, quiere decir, si queremos decir al sujeto, ¿no? Al ser humano, como un agente pasivo. O sea, ya no tienes tú al hombre, podemos ponerlo, ¿no? Mirando a la naturaleza y solamente contemplándola, ¿no?
por ejemplo, durante la filosofía medieval era así, ¿no? El hombre contempla y Dios provee todo, ¿no? Él es el dueño del mundo, él crea el mundo, él te da todo lo que tú necesitas. No. Durante la filosofía moderna, no. El hombre sí, o sea, ve la naturaleza, ya está frente a la naturaleza, pero tiene una característica nueva, digamos, ¿no? Puede transformar esta naturaleza. Es un agente transformador, ¿bien? Y obviamente el hombre es un sujeto racional. Esta es una también de las características, ¿no? Y ahora, dado este contexto, ¿no? De un retorno hacia preguntarse por el ser humano, ¿cuál es el principal tema que se trata en la filosofía moderna? Obviamente en la filosofía moderna se tratan varios temas, ¿no? Porque es un periodo largo, pero el tema principal y el que nosotros vamos a examinar el día de hoy es la teoría del conocimiento, el conocimiento. Es decir, durante la filosofía moderna se van a preguntar, primero, ¿no? ¿Cómo se logra conocimiento? Es decir, cómo el ser humano logra conocer, qué cosas puede conocer, ¿no? ¿Podemos conocer todo o hay un límite en lo que podemos conocer, ¿no? ¿Qué cosa es conocimiento también? O sea, vamos a hablar de conocimiento, pero primero vamos a ver qué cosa es el conocimiento, ¿no? Entonces, toda esta cuestión sobre el conocimiento, sobre teoría del conocimiento, la vamos a encontrar en tres grandes corrientes de la filosofía moderna, ¿no? Las más conocidas. Tenemos el racionalismo, con este señor de aquí, René Descartes. Tenemos el empirismo, con este señor de aquí, David Hume. Y por último, el criticismo con Immanuel Kant. Bien, entonces esto es lo que vamos a revisar el día de hoy en nuestra clase de filosofía moderna. Eh, Antes de seguir, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, eh, seguimos. Bien. Primero vamos a hablar de el racionalismo con este señor de aquí, René Descartes, que es muy importante. ¿Por qué? Porque con él, ¿no? O sea, dado todo, todo lo que escribió e incluso todo lo que descubrió, porque era científico, matemático, además de filósofo, es una figura muy importante dentro de la filosofía y de la ciencia misma. Por eso se dice que Descartes es el padre de la filosofía moderna, o sea, con él inicia todo, ¿bien? ¿Qué sucede con Descartes? Miren, jóvenes, eh, Descartes nace en el 1596 en Francia, en una ciudad cuyo nombre, cuando nace Descartes, como que ya nadie recuerda. ¿Por qué? Porque la trascendencia de Descartes fue tal que la ciudad donde él nació actualmente se conoce o se llama Descartes, ¿no? O sea, imagínate eh, cuán importante fue y es aún la figura de Descartes para que le hayan puesto su nombre o su apellido al lugar donde él nace. Bien, por eso es que es sumamente relevante para la historia de la filosofía moderna y de la filosofía en general. Bien, Descartes, em, cuando joven, recibe una educación, digamos, una educación obviamente de la época, ¿no? Con cuestiones como que no podía él rebatir algunas cosas porque estaba frente a la autoridad, ¿no? Una educación bastante conservadora. Bien, todas las etapas que él pasó en ese momento en su educación. Entonces, cuando él sale de un colegio,
llamado La Flèche o La Fleche en Francia. Él como que estaba un poco cansado, ¿no? Estaba un poco cansado eh, de solamente como que obtener conocimiento, pero no tener esa opción de él generarlo, ¿no? Y esto es una de las características de la filosofía moderna, ¿no? Frente a la institución de la filosofía medieval, es que los filósofos modernos van a desafiar, se conoce este criterio de autoridad, ¿no? Mientras que en la filosofía medieval se decía, no, o sea, tú tienes que creer lo que te dicen porque te está hablando la iglesia, te está hablando Dios. No, o sea, los filósofos modernos desafían esta figura de autoridad, ¿no? Pero lo desafían obviamente a través del conocimiento, no es un desafío, pues, digamos, a otros niveles, ¿no? Entonces, Descartes desea conocer más, como que desea conocer otras cosas y se enlista en el ejército, ¿ya? Se enlista en el ejército, eh, pasa muchos años ahí, ahí incluso empieza a escribir algunas cosas, ¿no? Unas especies de borradores y obviamente obtiene mayor conocimiento del que él ya tenía por su formación. Y ahí es donde él empieza como que a cuestionarse varias cosas que luego vamos a ver plasmados en sus distintos textos. Bien, posteriormente él se traslada a París, ¿no? Ya dijimos que él era científico, matemático, entonces siempre estaba como que buscando un lugar donde asentarse para poder realizar sus distintos trabajos. Se traslada a París, pero no le gusta París. O sea, como que siente que París no, ¿sabes qué? No es un lugar para que alguien como yo ejerza todo, sus labores, ¿no? Me distrae mucho París, me distrae mucho. Entonces, eh, él termina eh, trasladándose, como que siempre está trasladándose, ¿bien? Llega a Holanda. En Holanda es como que se siente mejor, empieza a escribir, escribe, por ejemplo, eh, como que sus más grandes textos, el Tratado del Mundo, las meditaciones metafísicas, del que vamos a hablar un rato, ¿no? Sus reglas del método. Y luego se le ofrece ya, digamos, con su fama más consolidada en Suecia, se le ofrece ser tutor de la reina Cristina de Suecia, pero era un clima mm, muy, digamos, muy extremo en ese momento. Se encontraba en Suecia y cuando él se traslada allí, como que unos meses después, eh, coge una pulmonía muy fuerte, ¿no? Él tenía problemas respiratorios, además era una persona que como que no le gustaba mucho despertarse temprano, no le gustaba mucho era una persona que se dedicaba sobre todo a leer, ¿no? A escribir, no tanto a otras actividades en ese momento de su vida, y al enfermar, pues muere de estas complicaciones. ¿No? Como que respiratorias, ¿bien? Pero lo que ha quedado, lo que queda hasta el día de hoy del pensamiento cartesiano, el pensamiento de Descartes, es que para él, ¿no? Dado todo lo que experimentó a lo largo de su vida, ¿no? Para él, ¿cómo tenemos conocimiento? Recuerda que, como vimos aquí, ¿no? Nos vamos a preguntar por el conocimiento. Entonces, Descartes te va a decir, nosotros obtenemos conocimiento por medio de la razón, ¿no? Solo por la razón, ¿no? ¿Cómo llega a esta conclusión Descartes? Descartes, en su texto Meditaciones Metafísicas, cuyo título completo es Meditaciones Metafísicas, en donde se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. ¿Bien? Profesora, ¿y por qué Descartes quería demostrar la existencia de Dios si están diciendo que ellos
O sea, me están diciendo que en la filosofía moderna, de alguna manera se desafía de todas estas cuestiones que se vieron en la filosofía medieval. Porque no, o sea, no es que hay un rompimiento 100% de las creencias de la gente. Muchos filósofos, muchos científicos jóvenes eran creyentes, profesaban una religión, ¿no? Por ejemplo, tú sabías que Isaac Newton, eh, eh, digamos, uno de los pasatiempos que tenía Isaac Newton era leer, pues, eh, la Biblia, ¿no? Leía su libro sagrado, ¿no? Un científico, ¿no? Descartes también era creyente, ¿no? Pero a diferencia de la época medieval, en esta época moderna, vamos a tener que ellos hablan, o sea, algunos hablan de esta idea de Dios, pero la van a fundamentar con la razón, ¿correcto? Ya no con este criterio de autoridad que es porque te lo dice la Biblia, porque te lo dice, no sé, pues el obispo, te lo dice alguien, no, tú mismo. Tú puedes construir esto, ¿no? Una justificación, por ejemplo, en Descartes, a través de tu razón, el fundador de el racionalismo. Bien, entonces, Descartes dice, solamente puedo conocer a través de mi razón. ¿Cómo llega a esta conclusión? A través de lo que conocemos, que se conoce como la duda metódica, ¿no? Él va a dudar de muchas cosas, ¿ok? ¿De qué va a dudar? Por ejemplo, primero, mira, con unos ejemplos. Él va a decir, ¿no? Siguiendo a Descartes, podemos decir, no es verdad que jóvenes cuando ustedes están, a veces, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Tú estás caminando por la calle y así a lo lejos, como a 2, 3 cuadras, tú ves a un amigo que no veías hace mucho tiempo, así como antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia no veía a este amigo, ¿no? Tú lo ves hacia lo lejos y mientras te vas acercando, empiezas a levantarle la mano, ¿no? Como que para que te note esta persona. Y esta persona no se da ni por enterada, ¿eh? Esta persona sigue su camino, ¿no? Justo están como así. En algún momento se van a encontrar, ¿no? En la misma acera, en la misma calle. Y cuando esta persona tú la tienes digamos, están a algunos metros, tú te das cuenta que no era quien tú creías que era, ¿no? Ah, no era mi amigo, era alguien que se parecía. Entonces, ¿qué haces tú? Lo natural, ¿no? Que te avergüenzas y miras para otro lado, cruzas la calle, caminas por otro lado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Diríamos, de acuerdo a Descartes, que no viste bien, te equivocaste, ¿no? Profesor, es que ese día no llevé mis lentes, profesora, decía, hacía mucho sol y eso me nubló la vista. Sí, pero tu vista te engañó, ¿no? Tu vista te engañó. Es decir, tus sentidos te engañaron. Y eso a veces ni siquiera pasa solamente una vez, ¿no? O sea, ha pasado varias veces, les ha pasado a varias personas. Entonces, Descartes dice, ¿no? eh, Mis sentidos me engañan, entonces yo no puedo confiar en mis sentidos, porque si una vez, basta que una vez me hayan engañado mis sentidos, yo ya no puedo estar seguro de que otra vez pasará o no pasará, ¿no? Así, o sea, muy tajante, ¿bien? Muy tajante, ¿no? Entonces, voy a dudar de mis sentidos. Descartado todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, ¿no? En estos colegios donde él fue, ¿no? El ejército, etcétera. Todo lo que yo aprendí a través de los sentidos, entonces, ¿qué cosa? No es verdadero, ¿no? Ni evidente, ¿no? Porque yo ya vi que mis sentidos me pueden engañar en cualquier momento. Yo no tengo por qué aceptar lo que he aprendido mediante mis sentidos como verdadero y evidente. Uno, descartados mis sentidos. Entonces, todo lo que yo aprendo mediante mis sentidos, lo que he captado, lo que he conocido mediante mis sentidos, no. En esta duda metódica, entonces no es ni verdadero ni evidente. Bien, ahora,
¿Qué más? Dice Descartes, ¿no? En sus meditaciones él escribe así como si fuera un cuento, te va contando y ahí por eso es que te cuenta partes de su vida, ¿no? Y dice, por ejemplo, a veces, jóvenes, dice Descartes, a veces cuando yo estoy durmiendo, ¿no? O sea, estoy en las horas que descanso, tengo sueños, pero que parecen reales, o sea, son sueños tan claros, ¿no? Que en ese momento yo no sé si estoy dormido o estoy despierto, ¿no? Hay momentos en los que uno dice, oye, ¿sabes qué? ¿No? Dices, tú o un amigo o alguien de tu familia, "Oye, he tenido un sueño, pero así, bien real ese sueño, ¿ah? Bien real, parecía que lo estaba viviendo". Entonces Descartes te diría, ¿y tú cómo sabes que lo que estás viviendo en este momento, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros aquí en nuestra clase de filosofía, ¿tú cómo tienes la certeza, te preguntaría Descartes, de que ahorita tú no estás soñando con tu clase de filosofía, ¿no? No estás despierto, no estás despierta, tú estás tan ansioso por dar tu examen de admisión, por estudiar, que te quedaste dormido y estás soñando que estás en tu clase de filosofía, ¿no? Entonces, jóvenes, para Descartes, uno no puede diferenciar cuándo es que estoy despierto y cuándo es que estoy soñando. Entonces, otra vez, todo lo que yo capto no lo puedo, ¿no? Por medios sensibles, no puedo catalogarlo como verdadero o como evidente. Bien, luego nos dice ya, bueno, se Descartes, pero ¿sabes qué? Hay algo tal vez de lo que no puedo dudar, es de las matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vea o no, 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿no? Y esté dormido o esté despierto, un triángulo siempre va a tener 3 lados, ¿bien? Pero después él mismo, digamos que se reformula y dice, pero no es verdad que a veces nosotros cuando hacemos cálculos, sobre todo, por ejemplo, cálculos muy grandes, operaciones matemáticas muy grandes, nos equivocamos, ¿no? No, sí, no, nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos. Entonces, si nos equivocamos con las matemáticas, no puedo aceptar este criterio como algo que me va a llevar a alcanzar la certeza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice Descartes. ¿Qué pasa, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? O sea, ya estoy dudando de absolutamente todo, ¿sí? ¿No? Pero aquí es donde ingresa la figura o la idea de Dios, dice, eh, pero ¿cómo Dios en su extrema, ¿no? En su extrema bondad, ¿no? En su extrema perfección, va a permitir que todo lo que yo supuestamente he aprendido no sea certero, no sea verdadero o evidente? Entonces, esto no viene de la mano de Dios, sino que seguramente, ¿no? Y así es como justifica esto Descartes, existe un geniecillo maligno, así como un duendecillo ahí, que está esperando que yo haga algo para llevarme a la equivocación. ¿Ya? Esto es lo que configura Descartes, ¿no? Entonces no es como que una obra de Dios, sino que hay algo, hay un geniecillo maligno que está a la expectativa de que yo haga algo para, ¿no? Llevarme por este camino de la equivocación. Eso dice Descartes, ¿no? Pero obviamente Dios siempre va a estar como del lado eh, de, de que yo regrese, ¿no? Que yo llegue hacia este, esta cuestión, hacia la certeza, ¿no? Hacia ideas certeras, alcanzar lo verdadero y evidente. Entonces, como Dios tiene las características de ser perfecto, de ser bueno en grado, ¿no?
digamos, 100% bueno, 100% perfecto, en grado sumo, ¿no? Tiene todos estos atributos, por lo tanto, como yo todavía no estoy no he llegado, ¿no? A ese nivel, yo soy todo lo contrario, ¿no? Imperfecto, me equivoco, mira, yo ya he dado cuenta de que me equivoco, de que hay cosas que yo pensé que eran reales y no lo son. Entonces yo soy imperfecto, Dios es perfecto, ¿no? Yo me equivoco, Dios no se equivoca, pero yo voy o sea, lo que yo voy a querer, a lo que yo voy a querer llegar es a tener todos estos atributos de Dios, ¿no? Y lo voy a hacer mediante la duda metódica, donde no acepto nada de lo que yo crea que no es evidente o no es verdadero, ¿no? Basta una pequeña duda, precisamente, y yo descarto esta cuestión. Pero ¿qué pasa? Ya descarté todo. ¿No? O sea, quiere decir que todo lo que yo he vivido a lo largo de mi vida es mentira, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Es como, ¿no? Como que te deja en un momento en donde ya no sabes ni para qué has aprendido las cosas. Entonces, Descartes dice, un momento, está bien, hemos dudado de todo, ¿no? De todo lo que hemos aprendido. Pero ¿sabes qué? Hay algo de lo que sí yo no puedo dudar, de que estoy dudando, ¿no? Estoy dudando. Mira, he dudado de mis sentidos, ¿no? De si estoy despierto o estoy soñando, de los cálculos matemáticos, ¿no? He hablado de un genecillo maligno, todo. Pero o sea, esta duda, todas estas cuestiones, yo las hago y precisamente me doy cuenta de que estoy dudando. Es más, yo puedo despojarme de mi extensión de mi cuerpo y puedo seguir dudando. Entonces, quiere decir que yo puedo dudar de todo menos de que estoy dudando. Y si dudo es porque estoy pensando, ¿no? Estoy pensando sobre todas estas cuestiones. Y si pienso, quiere decir que existo o que no existo, ¿no? Si estoy pensando, entonces existo. Por eso Descartes dice, soy una cosa que piensa, ¿no? Soy un ser pensante por sobre todas las cosas, provisto de razón. Entonces, pienso, ¿no? Y producto de que pienso es que existo, es que tengo esta idea clara, ¿no? Evidente y verdadera de que existo. Bien, entonces esta es la primera filosofía de Descartes, ¿no? Esta es una frase muy conocida de toda su filosofía, en latín cogito ergo sum y en castellano pienso, luego existo, ¿no? Pienso, por lo tanto existo, ¿no? Primero pienso es el primer paso y posteriormente existo. Puedo dudar de todo menos de que yo estoy dudando. Por lo tanto, existo. Por lo tanto, estoy pensando. Bien, entonces por eso para Descartes nosotros antes que un cuerpo, porque el cuerpo obviamente se capta a través de los sentidos, ¿no? Antes que una extensión de cuerpo, somos algo que piensa, ¿no? ¿Por dónde? O sea, nosotros pensamos a través de qué? A través de nuestra razón, de nuestra mente. Por eso es que Descartes es el fundador, es el representante del racionalismo, ¿no? Le brinda mucha importancia a la razón. Solamente a través de la razón nosotros vamos a encontrar el conocimiento verdadero. Bien, hasta aquí está claro, jóvenes, sino para seguir avanzando. Sí, profesora. Ok, gracias. Bien, ¿qué más nos dice Descartes? Descartes también plantea tres clases de ideas y tres clases de sustancias, joven. Tenemos, en primer lugar, las ideas adventicias. Bien, las ideas adventicias van a venir de la experiencia sensible, es decir, tú vas a captar estas ideas a través de tus sentidos, ¿no? Tu vista, tu oído, el gusto, el tacto, ¿no? El olfato, todo esto te va, los sentidos te van a llevar a las ideas adventicias. Por ejemplo, la figura de un hombre,
¿no? La figura de un árbol, siempre captada a través de los sentidos. ¿Qué otro tipo de ideas existen? Están las ideas facticias. ¿Qué es esto? Son las ideas que tú te puedes imaginar a través de tu imaginación, ¿no? Por ejemplo, el caballo alado. ¿Te acuerdas cuando yo te conté, si vimos el mito del caballo alado en Platón, ¿no? Y decía, imagínate un hombre que está volando con dos caballos, ¿no? Y un carruaje. No sé, o sea, si yo te digo, imagínate un caballo con alas que está volando, tú no lo vas a captar a través de la experiencia, porque eso no existe, pero lo puedes imaginar a través precisamente de tu propio tejido de imaginación. Así se te puede representar. Si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Yo aquí acabo de salir de mi casa. Al frente de mi casa hay un parque, hay una laguna y ahí ahorita en este momento hay como tres sirenas y dos tritones ahí, ¿no? ¿Existe o no existen? No existen, no están en la realidad, pero tú te lo puedes imaginar y yo me lo puedo imaginar, ¿no? A través de mi capacidad precisamente de la imaginación. Estas son las ideas facticias. Bien. Luego están las ideas muy importantes para Descartes, ¿no? Que son las ideas innatas. ¿Ya? ¿Qué son las ideas innatas? Ideas que ya vienen con nosotros desde que nacemos. Por ejemplo, la idea de lo perfecto, la idea de lo infinito. ¿Sabes quién más está aquí? La idea de Dios, dice Descartes. Nosotros venimos ya con esas ideas al mundo, ¿bien? Es decir, están en nuestra razón. Luego captamos todo lo demás, pero lo más importante es que tenemos las ideas innatas como el infinito, la perfección, lo universal y Dios cuando llegamos aquí al mundo. Bien, luego también te plantea, ¿no? Tres clases de sustancias. ¿Cuáles son las clases de sustancias? La primera sustancia es la sustancia pensante, ¿no? O la res cogitans. Entonces, es pensante, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Su característica es precisamente el razonar, el juzgar, el imaginar, ¿no? El, por eso Descartes dice, soy una cosa que piensa, por sobre todo, ¿no? Razono, imagino, juzgo, soy una cosa que siente, dice Descartes también. Luego está la sustancia extensa o res extensa. ¿Qué quiere decir? Se refiere al cuerpo, a la extensión, ¿no? Pues no solamente el hombre tiene cuerpo, ¿no? Existen otros tipos de extensión. Esa es otra clase de sustancia separada de la sustancia pensante, ¿no? Cualquier cosa que tenga extensión, figura y movimiento. Puede estar en movimiento como puede estar en su contrario, que es en reposo. Bien, un cuerpo, digamos. Luego, por último, tenemos la sustancia divina, o sea, Dios, o también conocida como res infinita, ¿no? En la sustancia divina, que, ¿ves? Te dije, es una idea innata, ¿no? Que Dios mismo nos da, ¿no? Y aquí se encuentra la idea de perfección, porque ya vimos que para Descartes Dios es pues perfección, ¿no? Es extrema bondad, etcétera, etcétera. Entonces se relacionan estas características. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. Bien, ahora pasamos a otro filósofo y a otra corriente filosófica de la modernidad. ¿No? Tenemos el empirismo con John Locke. Bien, John Locke funda el empirismo moderno y luego de leer a Descartes rechaza sus ideas, ¿no? Rechaza lo que plantea Descartes, por ejemplo, radicalmente rechaza que existen ideas innatas. Él dice, no, Descartes, recuerda, te decía, ¿no? Que nosotros venimos al mundo ya con unas ideas innatas, ¿no? Unas ideas que Dios mismo pone en nuestra razón, como precisamente la idea de Dios, la idea de lo infinito, la idea de lo perfecto, etc. Locke va a decir no, no.
Nosotros nacemos como con la mente completamente en blanco, va a decir loco, ¿ok? O sea, por eso dice, ¿no? Nosotros tenemos nuestra mente como si fuera una tabula rasa, ¿no? Una pizarra así en blanco, imagina, ¿no? No tenemos nada, no tenemos ideas de nada, nada. ¿Cómo es que surgen las ideas? A través de la experiencia, ¿no? La experiencia de las cosas. Nosotros tenemos que vivir la experiencia para que esta pizarra, esta tabula rasa se vaya llenando de ideas así, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Eso de ideas innatas, que Dios viene y nos pone las ideas en nuestra cabecita y después no, no, eso no. Para Locke no es así, ¿no? Porque él obviamente prioriza la experiencia, ¿no? Por sobre la razón. Por eso es fundador del empirismo moderno. Bien, Eh, ahora, ¿qué es el conocimiento? Para Locke, nos va a decir bien, el conocimiento es el conjunto de dos clases de ideas, ¿no? Nosotros vamos a experimentar para tener ideas y estas ideas son dos. Tenemos las ideas simples y tenemos las ideas compuestas, ¿no? ¿Qué son las ideas simples? ¿No? Las ideas simples obviamente las experimentamos, es una cuestión de contacto directo de nosotros, ¿no? El ser humano, ¿no? O nuestros sentidos en específico y el objeto. Bien, por ejemplo, ¿no? Ideas simples, yo te digo, eh, rojo, yo te digo, sí, rojo, ¿no? Rojo, eh, dulce, ¿no? Dulce, te puedo decir, no sé, rama, ¿no? Rama, marrón, hoja. Después redondo, ideas simples, ¿no? Esas son ideas simples, ¿no? Tú sabes, tú tienes la idea de qué cosa es rojo, tú tienes la idea de qué cosa es redondo, tú tienes la idea de qué cosa es dulce, ¿no? Etcétera. Cuando juntas todas estas ideas simples, ¿qué sucede? Se da una idea compuesta, ¿bien? Se ordenan estas ideas simples y tienes una idea compuesta. Por ejemplo, rojo, ¿no? Redondo, dulce, tallo, hoja. Juntas todas estas ideas simples y vas a obtener la idea compuesta de una manzana, por ejemplo, ¿no? Ahora, y otras ideas simples, yo te digo marrón, ¿bien? Marrón. Te digo plano, liso, ¿no? Te digo cuatro, ¿no? Cuatro patas, y juntamos todo eso, estas ideas simples, y te digo, ¿qué idea compuesta te da de esto, ¿no? A ver ustedes, ¿qué idea compuesta de estas ideas simples pueden obtener? ¿Qué se les ocurre? Lo pueden escribir en el chat o pueden em, abrir su micrófono, ¿no? Eh, si tú juntas estas ideas, ¿no? Marrón, plano, liso, cuatro y patas. ¿Qué idea compuesta te tú puedes generar, ¿no? ¿Qué idea Una mesa. compuesta? Una mesa. Una mesa, ¿no? Una mesa, ¿no? Si por ahí le añades más ideas simples, puede ser, no sé, una silla, no sé. Pero si se dan cuenta, para lo que es así, nosotros aprendemos, ¿no? A través de la experiencia captamos este tipo de ideas, ¿no? Ideas simples, o sea, digamos, la idea simple es la parte y la idea compuesta ya sería el todo, la unión de estas partes. Y así es como llegamos al conocimiento, ¿no? Y estas ideas captadas a través de la experiencia, ya no de la razón,
Ya no de ideas innatas, no. Todo a través de la experiencia. ¿Bien? Ahora, seguimos. Otro representante del empirismo es este señor que está aquí, el filósofo inglés David Hume, ¿no? ¿Qué nos va a decir David Hume? Obviamente, igual que Locke, te va a decir, no, mira, ideas innatas, no, no existen. O sea, ¿no? Otra vez, todo lo captamos a través de qué, de la experiencia y específicamente, ¿no? De las percepciones. Es decir, los sentidos son los que captan las cosas. La razón, la mente está como que en una etapa pasiva, está ahí nada más, ¿no? Los sentidos son el agente activo en esta generación de conocimiento, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos digamos, el conocimiento a través de las percepciones, ¿bien? Y así existen dos clases de percepciones. Por un lado tenemos las impresiones y por otro lado tenemos las ideas, ¿no? Em, ¿Qué son las impresiones? Las impresiones son las que se captan precisamente a través de los sentidos. ¿Bien? Por ejemplo, eh, no sé, hoy este año cumples, no sé, 18 años y tú quieres hacer una fiesta así a lo grande, ¿no? Porque cumples 18 años. ¿Sí? Preparas todo y llega el día de tu fiesta, tú la pasas muy bien, están todos tus amigos, todas las personas, ¿no? que tú has convocado, pasaste un día muy bonito, ¿no? Eh, esta experimentación de primera mano, que tú estabas en tu fiesta, es la impresión. ¿Sí? Tú captas esto a través de la impresión. Esto es la impresión, ¿no? Son primeras, son intensas. Y las impresiones son las que van a generar las ideas, ¿no? Por eso es que no hay ideas innatas, sino que vienen de algo. ¿De qué? De esto, de las impresiones. Tú tienes que experimentar todo aquello, lo que pasó en tu fiesta, ¿no? Para tener una idea posteriormente de esta situación. Si tú no vives lo que viviste en este día, nunca te vas a poder generar una idea. Bien, cuando tú recuerdas, ese día que pasó en mi fiesta, mira, estuvimos todos juntos, hicimos esto, cantamos, bailamos. Cuando tú te acuerdas de eso, tú estás reproduciendo la idea. Pero esta idea ya no es tan intensa como las impresiones. Ya no, porque es un común recuerdo, pues, pero queda ahí en tu cabeza, ¿no? Por eso es que si las impresiones son primeras, las ideas son segundas, son menos intensas, ¿no? Son menos coloridas, son, digamos, un poco borrosas, ¿no? Poco a poco después te vas a ir olvidando, ¿no? A veces pasa a nosotros cuando, ay, oye, ¿tú te acuerdas de lo que pasó, no sé, hace 10 años? Y te acuerdas un poco, ¿no? Te acuerdas un poco y va a pasar el tiempo y te vas a acordar cada vez menos. ¿Por qué? Porque tú estás reproduciendo la idea y la idea cada vez se va a hacer menos intensa, ¿no? Hasta que en un momento te olvides y necesitas vivir otra vez otra impresión a través de tus sentidos para dar paso a otras ideas similares, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más nos plantea David Hume? Hume va a criticar, acuérdate que Descartes nos habla de eh, sustancia, ¿no? Por ejemplo, él critica la idea de sustancia, él critica la idea de causa también, ¿no? Por ejemplo, en la idea de causa dice, ¿no? Eh, que, que algo sea la causa de otra cosa no se da por la experiencia.
¿bien? No se da por la experiencia, sino por lo que uno puede creer que sea la causa, ¿no? Si no se da por la experiencia, entonces no podemos tomarlo como algo que te genere conocimiento, ¿no? Por ejemplo, él pone un ejemplo, ¿no? Hay un grupo de personas jugando en una mesa de billar, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Cuando se juega el billar hay que poner las bolas en cierto, como en una especie de triángulo, luego empieza el juego, ¿no? Y tú tienes que invocar estas bolas de billar, eh, digamos, empujando una específica, ¿no? Que me parece que es la bola negra, si no me equivoco, ¿no? Entonces tú puedes decir, ¿y cuál es la causa de que esta otra bola haya ingresado, ¿no? al orificio que existen en las esquinas de las mesas? Y tú puedes, y te dicen, ah, bueno, es esta otra, ¿no? Esta otra bola. No, pero ¿cuál es la causa, no? ¿Cuál es la causa de que esta otra también se haya movido? Ah, es por el taco, ¿no? El taco de billar. Pero ¿cuál es la causa de que se haya movido el taco? Ah, el hombre ahí, ¿no? Esta persona que estaba jugando. Mm, Ya, pero ¿cuál es la causa de que esta persona, ¿no? esté jugando? O sea, es algo que nunca vamos a encontrar por la experiencia, ¿ven? Esta persona puede jugar, ¿no? Porque le gusta. Puede jugar porque está apostando. Puede jugar hasta porque lo obligaron, ¿entiendes? Pero es algo que se va a dar como que se puede sostener solamente es como que, ay, yo creo, pero no es algo que sí o sí es seguro mediante sobre todo la experiencia, ¿no? Por ejemplo, que nos dice, ¿no? Que em, tú veas todos los días, ¿no? salir el sol, no quiere decir que siempre salga, ¿no? A veces hay este tipo de eclipses, ¿no? O en algún momento puede pasar algún fenómeno que nosotros no podemos controlar, ¿no? Y es algo que los científicos también, digamos, estudian, ¿no? En qué momento el sol se puede apagar, ¿no? Es como una estrella, se apaga y, ¿no? Ya no estamos todos, ¿no? Es algo que no se puede comprobar mediante la experiencia, sino mediante la creencia, ¿no? Yo creo que como todos estos días han sido lluviosos, tal vez mañana también va a llover, ¿no? En ese momento no lo puedes experimentar en ese momento, solamente está la creencia. Bien, también critica la idea de sustancia. Nosotros eh, vamos a conocer precisamente mediante la percepción, ¿no? Mediante esto, sobre todo mediante las impresiones. Y como conocemos mediante las impresiones, no llegamos a conocer esto que se entiende como sustancia, ¿no? No llegamos a conocer la sustancia de las cosas, sino vamos a conocer solamente las características, los atributos, ¿no? Entonces, no sirve hablar de una idea de sustancia para David Hume, solamente de que nosotros conocemos a través de las impresiones, que son primeras, son más intensas, y estas son las que generan las ideas. Bien, necesitamos experimentar algo a través de las impresiones para conocer y después darnos una idea. No, no es que primero se dan las ideas, no, primero se da la experiencia. Bien, ahora, sí, sigamos, ¿no? Luego de racionalismo con Descartes y empirismo con John Locke y David Hume, viene un señor eh, que lo que hace es criticar, ¿no? estas dos posiciones, pero también sintetiza ambas posiciones. ¿Qué quiere decir? Que toma lo que a su criterio es lo más relevante del racionalismo y lo más relevante del empirismo. Y así construye eh,
su sistema filosófico, conocido precisamente como criticismo, ¿no? Este señor que está aquí, ¿no? Filósofo alemán llamado Immanuel Kant. ¿Qué nos va a decir Kant? Mira, Kant va a decir, mira, en primer lugar, no es que el hombre o conoce por la razón o conoce por la experiencia, no. Ambos, razón y experiencia, están involucrados en el proceso de conocer, de conocimiento del ser humano. ¿Cómo así? Para Kant, yo capto a través de mis sentidos, ¿bien? Pero no es como decía el empirismo, por ejemplo, de que yo capto a través de mis sentidos y la razón está ahí pasiva, no hace nada, no, no. Sí, yo capto a través de mis sentidos, ¿bien? Capto a través de mis sentidos, pero yo tengo mi razón. Yo tengo una razón. ¿Y cuál es el papel de esta razón? La razón ordena todo lo que capto, porque imagínate si solamente yo captara a través de mis sentidos y yo tendría así como que un montón de información, así, pero un montón de información. No, no sé qué hacer con esta información, ¿no? No sé cómo procesarla, ¿no? ¿Cuál es el papel entonces de la razón? La razón va a venir a ordenar aquello que tú captas a través de la experiencia. Bien, entonces esto es lo que de alguna manera sintetiza Kant a través del criticismo, sintetiza el racionalismo y el empirismo. Bien, entonces nosotros, dice Kant, nosotros, el ser humano, tenemos unas estructuras mentales, ¿no? Son categorías que permiten que la razón, bueno, luego él va a hablar de conocimientos a priori, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos conocimientos que no necesitan de la experiencia, que eso luego vamos a verlo. Luego, eh, ah, entonces, respecto al conocimiento, qué cosa puedo conocer yo? Y aquí Kant es muy claro. Bien. Yo solamente, dice Kant, puedo conocer el fenómeno. Bien. ¿Qué es el fenómeno? ¿No? O sea, el fenómeno no es que tú estás en tu clase y tú volteas a un lado, volteas al otro y ves a tus compañeros y son los fenómenos. Bueno, son fenómenos, pero en términos kantianos es aquello que aparece, aquello aparente. Tú estás dotado de sentido y de razón, pero estos sentidos y esta razón solamente van a captar el fenómeno, ¿bien? Aquello que se te aparece, aquello que es aparente, ¿bien? Existe, digamos, este fenómeno proviene de un nómeno, ¿no? Es como una idea que tú no puedes captar, nadie puede captar, por eso es incognoscible, ¿no? O sea, es como que es imposible de conocer. Entonces, ¿no? En la filosofía moderna, ya hemos visto que la filosofía moderna se pregunta, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿No? ¿Cómo podemos conocer? Ya vimos racionalismo, empirismo. Y frente a la pregunta, ¿cuánto podemos conocer? Kant nos diría, solamente puedes conocer aquello que está ahí, se presenta, ¿no? Se presenta ante ti, ¿no? El fenómeno lo captas a través de tus sentidos y a través de tu razón. Pero existe algo llamado noumeno, que es algo que nosotros, ¿no? El ser humano, el hombre, no va a poder llegar a conocer. Siempre hay algo que no vamos a poder captar por los sentidos y por la razón. Es algo que no está a nuestro alcance. Bien. Luego, ¿cómo cómo nosotros llegamos también al conocimiento de las cosas?
para Kant, uno de los conceptos más importantes de la filosofía de Kant, del criticismo, en la filosofía se da el giro copernicano. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, bien, y esto también obviamente tiene su antecedente en el trabajo de Copérnico, ¿no? Como que antes el conocimiento, jóvenes, el conocimiento estaba, digamos, en el universo, ¿ya? Estaba como esparcido, digamos, en el universo, y el ser humano, el hombre, solamente estaba apreciándolo, ¿no? Estaba contemplándolo, como esperando, bien, esperando que el conocimiento llegue a mí, ¿ya? Como el conocimiento está en el objeto, entonces yo voy a esperar que el objeto, que las cosas, ¿no? Que las ciencias vengan y me muestren aquello que yo debo conocer. Eso era antes. Bien, eso era antes, pero cuando se da el giro copernicano, ¿qué nos dice Kant? Nos dice que el ser humano, ¿no? El ser humano es una parte activa del proceso de conocer, es decir, ya no es el ser humano adaptándose, ¿no? O esperando que lleguen así, que lleguen a mí los conocimientos, sino yo voy en búsqueda de, ¿no? Como vimos aquí, ¿no? En esta primera diapositiva, mira, el hombre, ¿qué cosa es? Es un sujeto racional, pero que va a transformar, ¿qué cosa? La naturaleza. El hombre ya es un agente activo dentro de la búsqueda del conocimiento. Y cuando conoce algo, cuando conoce el mundo, el hombre incluso puede llegar a cambiar y a transformar eso que está conociendo, es decir, produce el mismo conocimiento. Ya no es que o sea, no es que tú captas el conocimiento, ¿no? Y lo tienes ahí y se acabó. Porque, bueno, yo tengo mucho conocimiento, pero ¿qué vas a hacer con él? Nada, no. Bien, tú puedes empezar a crear y transformar las cosas, ¿no? Este es el giro copernicano que se da en la filosofía precisamente con Immanuel Kant, quien sintetiza racionalismo y empirismo a través de su propuesta, de su sistema filosófico conocido como criticismo. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla porque vamos a pasar a un tema también en Kant, pero que necesita un poco más nuestra atención. Bien, entonces seguimos. Bien. Otra cuestión importante en Kant es que él plantea cómo es que nosotros conocemos. ¿Cómo nosotros conocemos? Nosotros conocemos a través de esto, a través de los juicios. ¿Bien? ¿Qué cosas son los juicios, profesora? Bueno, para Kant, los juicios son enunciados, proposiciones que pueden ser verdaderas, pueden ser falsas, ¿no? Los juicios jóvenes dan, digamos, abren camino a las teorías, por ejemplo, ¿no? Y con las teorías, obviamente, tenemos después lo que es la ciencia, ¿no? Específicamente hay un tipo de juicio que compone la ciencia, ¿bien? Bueno, antes de entrar a estos tres tipos de juicios, tenemos que hacer una especie de preámbulo, ¿bien? Para Kant, bueno, uno de los criterios para dividir los juicios es que existen juicios a priori y existen juicios a posteriori, ¿bien? ¿Alguno tiene idea de qué quiere decir a priori y qué quiere decir a posteriori?
Antes de la experiencia y después de la experiencia. Ajá, a priori quiere decir que es un juicio que se da antes de la experiencia, que tú no necesitas, ¿no?, la experiencia para obtener este tipo de juicio, o sea, esta afirmación, este enunciado. ¿Bien? Mientras que a posteriori quiere decir que obviamente antes de obtener este juicio, tú has pasado por una experiencia. ¿Bien? Entonces, obviamente esto podemos relacionarlo con lo que hemos visto, con las escuelas que hemos visto eh, en esta clase de filosofía moderna, ¿no? Porque Kant lo que va a hacer es, en toda su filosofía, o en gran parte de su filosofía, va a sintetizar la razón, ¿no?, que conoces a través de tu razón y también conoces a través de tus sentidos, ¿ya? Entonces, este es un criterio para clasificar los juicios, ¿bien? Pero luego hay otro criterio, que es un criterio de cuál es la relación entre sujeto y predicado, ¿no? Acuérdate que el juicio es una oración, es un enunciado, es una preposición, es una afirmación que puede ser verdadera o puede ser falsa. em, Bien, y respecto a cuál es la relación entre sujeto y predicado, tenemos estos juicios, los analíticos y los sintéticos. Bien, por ejemplo, en el juicio analítico nos dice que aquí está el sujeto, aquí está el predicado, ¿no? Y que el predicado está contenido en el sujeto, es decir, forma parte del sujeto. ¿Bien? Por ejemplo, y si yo digo, los solteros no están casados, es algo que se sobreentiende. Yo puedo eliminar esta parte, ¿no? Y elimino el no están casados, solamente tengo la expresión solteros y se sobreentiende que son solteros quienes no están casados, ¿no? Obviamente yendo en la parte legal, porque tú sabes que si te casas y luego te divorcias, ya no eres soltero, ¿no? Eres divorciado, te casas y tu pareja muere, eres viudo, no eres soltero, ¿no? Entonces, eh, el predicado, es decir, no están casados, ¿no?, se contiene ya en el sujeto, los solteros, porque es obvio que los solteros no están casados. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio analítico, ¿bien?, no te proporciona mayor información, ¿bien? Como que la información que está ahí no te da más información, no te aporta información este juicio. ¿Ya? Y este juicio tiene como característica ser universal y necesario, es aplicable a todos. Ahora, por otro lado, también, de acuerdo a cuál es la relación entre sujeto y predicado, ¿no? Sujeto y predicado, tenemos los juicios sintéticos. En los juicios sintéticos, el predicado ya no está contenido en el sujeto, están separados, ¿no? No está contenido. Por ejemplo, los solteros son más felices, ¿no? Dividimos los solteros, sujeto y el predicado son más felices. Son más felices, se incluye en los solteros, o sea, necesariamente, mira, necesariamente, ¿no?, analítico, necesariamente todos, universal, necesariamente jóvenes, todos los solteros son más felices. ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿es necesario? ¿Sí o no? No, mi. No, cierto, no es necesario, ¿no? Puedes ver ahí personas solteras que no son felices, son solteras por X motivos, tal vez, ¿no?, que ya quieren estar en pareja, otros quieren tener una familia, etcétera, y no son felices, o pueden no ser felices por otros motivos, no necesariamente los solteros son felices. Bien, por ejemplo, ¿no?
yo te digo, este juicio, ¿no? El triángulo es tiene 3 lados. Si yo te digo, el triángulo tiene 3 lados, ¿es un juicio analítico o es un juicio sintético? ¿El predicado está incluido en el sujeto o no está incluido en el sujeto? ¿Mm? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está incluido? Sí, está incluido, sería analítico, ¿no? Porque si yo elimino el predicado, ¿no? Si yo lo tapo, me doy cuenta de que no me aporta mayor información, porque si a mí me dicen triángulo, yo ya sé que es una figura, un polígono que tiene 3 lados, ¿bien? Si yo te digo, por ejemplo, el triángulo amarillo, ¿no? El triángulo amarillo. El triángulo amarillo, esta expresión, este enunciado, esta proposición, sería un juicio analítico o un juicio sintético. ¿Qué creen? ¿Es un juicio analítico o un juicio sintético según Kant? El triángulo es amarillo, sí, gracias, Luz, es sintético. ¿No? ¿Por qué? Porque el predicado no está incluido en el sujeto. El predicado me aporta más información. Recuerda que en el juicio analítico el predicado no te aporta más información. Entonces, en el juicio sintético sí te aporta más información. Bien, te dice, tengo un triángulo, ok, pero además es amarillo. Bien, tengo un gato y además es negro, por ejemplo. ¿No? Esa cuestión. En cambio, si yo te digo, eh, el triángulo de 3 lados, el triángulo tiene 3 lados, no te está aportando más información, porque tú sabes que los triángulos tienen eh, 3 lados, ¿bien? No te extiende mayor información, es decir, no te da mayor conocimiento, digamos. Bien, ahora, eh, ya vimos, ¿no? Los juicios que son juicios a priori, que son juicios a posteriori, cuáles son los juicios analíticos. Ya sabes, no te aporta mayor información, no te amplía el conocimiento, mientras que los juicios sintéticos te amplían el conocimiento y te aportan mayor información. Pero, ¿qué dice Kant? Kant sigue pensando, pues, oye, ¿y cuál sería ese juicio, ¿no? Que me lleva a la ciencia, al conocimiento científico. ¿Por qué Kant está preocupado por el conocimiento científico? Porque Kant, aparte de filósofo, era científico, ¿no? Así como Descartes, aparte de filósofo, era matemático. Bien, en esta época los filósofos no era que solamente soy filósofo y no soy nada más, ¿no? Tenían otras profesiones, la mayoría eran científicos, ¿no? Matemáticos, físicos. Entonces Kant, por eso, está preocupado por cómo es que vamos a construir no solo conocimiento, sino conocimiento científico, cómo llegamos a, eh, a la ciencia, ¿bien? ¿Cómo vamos a construir la ciencia? Entonces Kant dice, la ciencia, obviamente, ¿no? La ciencia busca conocimientos que te den más información, ¿no? Es decir, estos de aquí, sintéticos, ¿bien? Acuérdate que los juicios sintéticos te amplían la información, ¿no? Estas afirmaciones te amplían la información. Sí, es verdad, pero acuérdate que los juicios sintéticos son contingentes, o sea, no son universales, ¿no? Son cuestiones particulares, ¿no? Si yo te digo, gato, el gato negro, el gato es negro, no es algo universal, no todos los gatos son negros. Te amplía la información sobre algo específico, sobre un gato negro, por ejemplo, ¿no? Pero Kant dice obviamente no, la ciencia necesita conocimientos
digamos, científicos, pero que sean universales, ¿no? Universales, que también es una característica de lo a priori. Entonces, Kant dice, ay, mira, ya lo encontré. Existen juicios sintéticos que te añaden más información, pero que a la vez son a priori, ¿no? Acuérdate, a priori antes de la experiencia, bien, y a posteriori después de la experiencia. Entonces, son juicios que te aportan información sobre el mundo, ¿no? Sobre las distintas disciplinas que estudian el mundo, ¿no? En la ciencia en específico, ¿no? Te aportan información, pero no necesitan comprobarse o formularse a través de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? La suma, ¿no? Y aquí están diversas ciencias, entre ellas, por ejemplo, la matemática, ¿no? Yo te digo, la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, para comprobar eso, ¿tú qué haces? ¿No? Tú vas y mides todos los triángulos que encuentres en tu casa, ¿no? Estás con tu transportador ahí yendo, corriendo a medirlo. No, es un conocimiento que ya nos aportó la ciencia, ¿bien? Que amplía nuestra información, porque cuando todos aprendimos esto en geometría, en trigonometría, obviamente nos brindó más información, pero no era necesario que, no, ¿sabes qué? Como amplía mi conocimiento, necesito ir a la experiencia para comprobarlo, ¿no? Voy a ir a medir todos los triángulos que existen en el mundo, todos. No, es algo que ya está contemplado eh, por ejemplo, las matemáticas y te amplía conocer estas cuestiones dentro de las ciencias mismas, ¿no? Por ejemplo, por- ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, hay gente que dice, no, pero las matemáticas solamente se conocen, ¿no? A través de lo a priori, ¿no? Es 100% teórico, ¿no? Y Kant mismo da un ejemplo, ¿ya? Te dice, por ejemplo, suma 5 más 7, ¿no? Esto es una operación matemática, ¿no? Suma 5 más 7. ¿Cuánto es 5 más 7? 5 más 7 es 12. Es fácil, ¿ves? Yo lo hice así todo en mi cabeza, pues, ¿no? No necesité, tú le dices, no necesité agarrar una hoja y un papel. Entonces, no, ¿cómo van a existir juicios, ¿no? Juicios sintéticos? O sea, vas a combinar la cuestión experimental, la cuestión de experiencia con la cuestión de lo a priori. No, solamente existen juicios a priori, ¿no? Por ejemplo, en la matemática, nos dice Kant, podemos eh, encontrar una combinación entre lo sintético y lo a priori, por ejemplo, cuando hacemos operaciones matemáticas, ¿ya? Cuando hacemos una operación simple, como 5 más 7, 12, eso es lo que nosotros lo podemos hacer de manera eh, intuitiva, ¿bien? Pero cuando te dan otra operación más grande, por ejemplo, eh, 3529 por 1127, necesitas recurrir de alguna manera a tu conocimiento a priori, ¿no? Pero para poder, o sea, el conocimiento a priori que tú ya tuviste antes, necesitas volver a aprender a multiplicar, ¿no? Pero necesitas también agarrar una hoja y un papel y hacer la operación, ¿no? Y ahí se juntan, también dice Kant,
se juntan, digamos, características que te van a ampliar el conocimiento con cuestiones que, digamos, tiene el a priorimismo, ¿no? El a priori también va a contener algo de experiencia, no es algo que 100% tú lo vas a ver, pero al contenerlo ya, digamos, en tu cabeza, estas operaciones vienen de algo anterior que en algún tiempo se comprobó. Bien, entonces estos son em, bueno, los tres juicios principales en Kant: juicio analítico, juicio sintético a priori, que es su propuesta, ¿ya? O sea, él dice, existen juicios analíticos, existen juicios sintéticos, pero además existen los juicios sintéticos a priori, que eso es donde él une eh, juicio, juicio sintético, juicio a priori, sobre todo une racionalismo y empirismo, y así es como nosotros incluso llegamos a construir el conocimiento científico, ¿no? Porque ya vimos que muchos de estos filósofos modernos eran además científicos, matemáticos, físicos, etcétera. Bien, Eh, bien, entonces hasta aquí ahora tenemos tiempo para desarrollar las preguntas. Ahora voy a dejar de compartir para compartir las preguntas de esta semana, ya que parece que la semana pasada me pidieron que por favor proyecte las preguntas para que ustedes las puedan seguir de una manera adecuada, ¿bien? Y luego ya después vuelvo a proyectar las claves en su totalidad. Bien, así que si me dan un minuto voy a abrir el documento con las preguntas de esta semana. Bien, ¿ven ven el documento, jóvenes? ¿Me pueden confirmar? Ok, bien. Entonces, tenemos la lectura complementaria de esta semana. Un minuto. Sí, dice, la neurociencia está actualmente entre las disciplinas más dinámicas de la biología moderna. Hasta el momento se ha logrado un avance notable en el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso en condiciones normales o patológicas. Los investigadores han entrado en una especie de debate por saber cuál es el desafío más grande de las neurociencias, desafíos entre los que podemos mencionar de estas alternativas, jóvenes, ¿cuál sería la alternativa correcta, ¿no? Saber cómo se originan los pensamientos, qué origina la toma de decisiones que generan acciones particulares. B, comprender de manera eficaz las funciones normales del cerebro para atender los desórdenes cerebrales que tienen impacto en la sociedad. Desarrollar métodos que mantengan la integridad física y funcional de las células cerebrales, o hallar sustancias que, que permitan la regeneración de células dañadas, ¿no? Luego, de acuerdo a este primer desafío, este de aquí, ¿no? ¿Cómo se puede considerar este primer desafío? Como una distinción fundamental entre racionalismo y criticismo, este de aquí, el A, ¿no? Como una refutación de la tesis nociológica de Immanuel Kant, como un rechazo al método propuesto por René o Renato Descartes, como un argumento a favor del empirismo moderno de Locke, o como un antagonismo entre el criticismo y el empirismo moderno.
Si tienen la clave, les pediría que abran su micrófono porque ahorita como estoy compartiendo, no alcanzo a ver muy bien el chat. Por favor. La C. La C, a ver. Bien, no, la C es un rechazo al método. Bueno, sí, de alguna manera rechaza el método de Descartes, pero por sobre todo es un argumento. O sea, al rechazar el método de Descartes es un argumento a favor de ¿no? La D sería es un argumento a favor del empirismo de Locke, ¿ok? Del empirismo moderno de Locke, porque para Locke, recuerden que nosotros eh, venimos al mundo sin esto de las ideas innatas, ¿ya? No tenemos ideas innatas. Nosotros venimos al mundo y nuestra mente es como una pizarra en blanco, ¿ya? Donde allí recién se van a originar las ideas, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a captar, obviamente a través de nuestras acciones, ¿no? De nuestras experiencias. Bien, entonces, la primera, la lectura complementaria, la clave es la letra D. Bien, ahora tenemos, perdón, los ejercicios de clase. La primera pregunta nos dice, la experiencia sensible, dice, nunca permite establecer algo con absoluta universalidad, ¿no? Sin embargo, tenemos verdades que se presentan como universales. Por ejemplo, en lógica, las proposiciones, cosas que son iguales a una misma cosa, son iguales entre sí. O en física tenemos, de la nada sale nada. Son principios que no pueden descansar en la experiencia, ¿no? Sino en la naturaleza misma de la propia razón. Se puede establecer que esto que está afirmado, ¿no? Se relaciona ¿con qué se relaciona? Con la noción de verdad basada en lo sensorial, con la asociación de ideas planteadas por Hume, por el esquema básico de la sustancia sensible, por la esencia y función de la sustancia pensante o por las ideas innatas, que es una propuesta de René Descartes. ¿Con cuál sería, jóvenes? La B. ¿Cuál, disculpa? La B. La de... Ya, ya. No, la respuesta es la, la letra E, ¿ya? La letra E se relaciona esto de aquí con las ideas innatas propuestas por Descartes, porque además Descartes habla de cuestiones innatas digamos, en este tipo de expresiones, ¿no? Por ejemplo, conceptos matemáticos, conceptos de la ciencia, de la física. Bien, entonces esto se relaciona con la clasificación de las ideas, específicamente la clasificación de las ideas innatas, ¿no? Verdades, digamos, verdades eternas que se dan, que no se pueden cuestionar, como por ejemplo, las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí, o de la nada sale nada, son ideas innatas incuestionables. Bien, ahora, la número 2 nos dice, Francisco, quien estudió filosofía como carrera universitaria, nos dice, considera como fuente de conocimiento de autoridad
incuestionable no solo los textos supervivientes de la época clásica, por ejemplo, los de Aristóteles, los de Claudio Ptolomeo, los de Hipócrates o los de Galeno, ¿no? Que se consideraban fuera de toda crítica posible, ¿no? En esa época, sino también, ¿no? Él considera como autoridad incuestionable a las Sagradas Escrituras, cuya consideración reveladas por Dios hace inconcebible toda posible crítica, ¿no? De esta posición de Francisco, ¿no? Se deduce que A. Kant postularía su tesis del giro copernicano frente a esta posición de Francisco. ¿Pasaría esto? O tal vez los empiristas propondrían una jerarquía de ideas, ¿no? O puede ser que Descartes, ¿no? Antepondría el criterio de certidumbre, o de que los escolásticos postularían el criterio de autoridad, o por último que Hume cuestionaría la idea de sustancia y la idea de causa o causalidad, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas ustedes creen que se adecua más, ¿no? A esta pregunta, ¿no? En esta posición, ¿qué cosa haría qué filósofo? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. Eh, lo vimos como casi, lo conversamos un poco a lo largo de la clase, ¿no? Si Francisco está diciendo que él considera, ¿no? Como criterio, mira, como criterio como fuente de conocimiento de autoridad incuestionable. Mira, autoridad incuestionable. No solamente estos textos, ¿no? De Aristóteles, de Ptolomeo, ¿no? De estos grandes pensadores de la antigüedad, no solamente de ellos, ¿no? De Galeno, etcétera, sino también las Sagradas Escrituras. Es decir, bueno, podríamos decir si es cristiano, puede ser la Biblia, ¿no? Si él profesa alguna otra religión. Bien, ¿no? Frente a esto, o sea, Francisco dice, no, ¿sabes qué? Yo aparte de haber estudiado filosofía y yo tener ahí a mis filósofos de cabecera, yo también considero como un texto o sea, que yo no puedo criticar, ¿no? La Biblia, por ejemplo. Frente a esta posición, ¿tú qué crees qué filósofo le respondería y qué cosa le diría de estas 5 alternativas? Kant le hablaría del giro copernicano, los empiristas, ¿no? Le formularían una jerarquía de ideas, Descartes mencionaría su criterio de certidumbre, los escolásticos postularían el criterio de autoridad, o Hume cuestionaría la idea de sustancia y de causalidad. ¿Tú qué crees? ¿Qué creen digamos, cuál se adecua mejor a esta situación? ¿Cómo le respondería a alguno de ellos? No. Miren, jóvenes, si ustedes recuerdan, cuando empezamos la clase, hablamos de que en la época medieval, es decir, antes de la filosofía moderna, la filosofía estaba, digamos, subyugada, era una herramienta de la religión, de la fe, ¿cierto? A tal punto que, digamos que el libro precisamente de cabecera, ¿no? El libro en el que se basaban todas las investigaciones de la filosofía, de los filósofos medievales, era la Biblia, ¿ya? Entonces, esta era como, tú no podías rebatir a la Biblia, tú lo que tenías que hacer como filósofo era utilizar, pues, digamos, todo el conocimiento que tenías acumulado y construir sistemas o propuestas que se relacionen
que no cuestionen, que no critiquen a lo que ya está dicho en la Biblia o lo que ya está, obviamente lo que estaba dicho por los padres de la iglesia, ¿no? Por aquellas personificaciones que eran la autoridad, ¿no? Entonces, esto se daba en la época medieval, ¿no? La época moderna, obviamente, todo esto cambia, ¿no? Descartes, sobre todo, ¿no? Me te conté un poco de cómo él se formó, ¿no? Y, ¿Y por qué te conté cómo es que se formó, no? Porque a mí, que no, digamos, no me importa mucho su vida. Bueno, pero es que él en sus textos es precisamente como que te narra un poco para explicarte por qué es que después él llega a formular su filosofía racionalista. Entonces, es porque él precisamente también como que está un poco cansado de esto. ¿Sabes qué? Tú tienes que aprender esto y porque yo lo digo y porque yo soy la autoridad y tú no me puedes criticar. Entonces, si Francisco, ¿no? Si Francisco te dice, no, ¿sabes qué? Es más, yo leo a Aristóteles y no lo critico, ¿no? ¿No? Leo a Aristóteles, no lo critico. Imagínate, Aristóteles criticó un montón a su maestro Platón. Imagínate cómo se sentiría Aristóteles si no lo van a criticar simplemente porque es Aristóteles. O sea, no hay, en este escenario, Francisco no criticaría ni a estos filósofos ni a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, la Biblia, simplemente porque es eso, porque es el filósofo Aristóteles, porque es el filósofo Ptolomeo, porque es Hipócrates y porque es la Biblia. ¿Qué diría Descartes, no? Descartes te diría, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo que dudar de todo. Si yo quiero alcanzar el conocimiento verdadero, te diría Descartes, tengo que dudar de absolutamente todo, ¿no? Por eso es que él formula su duda metódica, ¿no? Entonces yo, ¿por qué tendría que decir, no, como tú eres la autoridad, no voy a dudar de ti? ¿No? En ese escenario, Descartes antepondría su criterio de certidumbre precisamente para poder alcanzar el conocimiento certero de las cosas. ¿Ya? Entonces, pregunta número 2 es letra C. Bien, jóvenes. Ahora, la pregunta número 3, a ver, vamos a bajar un poquito, dice... eh, Dice, la profesora Sofía considera que las cosas no son lo que son, sino lo que nosotros somos, porque lo que es no es más que una proyección que hace el ser humano a partir de las estructuras mentales previas con las que llegamos al mundo cuando nacemos. Nuestro cerebro, nuestra conciencia y nuestro cuerpo va conformando la realidad, nuestra realidad, ¿no? Eh, Ahora, de esto, de lo que dice Sofía, lo que dice esta profesora, podemos establecer, ¿no? Que esto es congruente con el pensamiento de los empiristas. B, contrario al criterio de certidumbre de Descartes. C, antagónico con los principios empiristas de Hume. D, coincide con la posición nociológica de Kant. O E, es concordante con los postulados del racionalismo. Sería ¿Cuál? la EMIS. La E. Mira, aquí hay una palabrita clave. Vamos a marcarla. ¿Te acuerdas quién hablaba de estructuras mentales? ¿No? Nosotros tenemos estructuras mentales, ¿no? Que ordenan lo que captamos mediante la experiencia o nuestros sentidos, ¿no? ¿Se acuerdan quién decía eso? ¿No? Estructuras mentales. Nosotros tenemos categorías, decía. ¿Se acuerdan? ¿Quién decía que tenemos categorías? ¿Sí? Kant, ¿no? Para Kant. Y además, mira, nuestro cerebro, nuestra conciencia y nuestro cuerpo, ¿no?
¿no? O sea, todos nosotros como sujetos activos, ¿no? Va conformando la realidad, ¿no? A partir de lo que nosotros captamos. O sea, nosotros le damos un orden al mundo. Acuérdate del giro copernicano. ¿Bien? Ya no es que el ser humano, el hombre, ya no es que está pues ahí tranquilo esperando que el conocimiento llegue, sino está activo, él ordena las cosas, él capta pero también ordena, le da un sentido a las cosas, ¿bien? Entonces, la letra, sí, perdón, letra D, la pregunta número 3, ¿ok, jóvenes? Ahora, si seguimos, no, seguimos hasta donde nos dé el tiempo. Bien, pregunta número 4. A ver, nos dice, Moisés les pide a sus alumnos de psicología leer el capítulo referente a las sensaciones. Allí los alumnos observan que hay sensaciones de rojo, de amarillo, de dureza y de agrio, pero no encuentra sensaciones de mesa ni de cosas en general, ¿ok? Y luego manifiesta lo siguiente. Aunque parezca paradójico, es necesario afirmar que no vemos esta mesa, ni la tocamos ni la olemos. Lo único que tocamos y olemos son sus propiedades o cualidades, no la mesa misma, ¿no? Miro esto que tengo ante mis ojos y que llamo esta mesa. Cierro los ojos, los vuelvo a abrir y me encuentro con sensaciones semejantes a las primeras. Y la repetida ejecución de este enlace perceptivo forma en mí un hábito determinado por la repetición regular de un mismo conjunto relativamente constante de sensaciones contiguas. Todo esto eh, que ha dicho Moisés, ¿no? Esta posición, ¿con qué coincide? Coincide con Descartes sobre las habilidades mentales innatas, coincide con Hume sobre el cuestionamiento de la idea de sustancia, coincide con Locke, ¿no? Cuando Locke cuestiona la razón como origen de las ideas, coincide con Descartes al afirmar las ideas facticias como origen de saber, o coincide con Kant sobre el origen del conocimiento tanto en la razón como en la experiencia. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Con cuál de estos filósofos coincide lo que ha dicho Moisés? ¿Con cuál coincide según ustedes? ¿Bien? Sí, si pueden abrir su micrófono o escribir en el chat también, ¿no? ¿Cuál de estos? ¿Con Descartes, con Hume, con Locke o con Kant? Miren, aquí hay algo muy interesante que dice Moisés, ¿no? Dice, nosotros vamos a afirmar que no vemos esta mesa, que vemos sus propiedades, que vemos sus cualidades. ¿Quién habla de que nosotros captamos a través de la experiencia propiedades o cualidades? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Había un filósofo que decía que nosotros captamos solo propiedades y cualidades. ¿Se acuerdan quién era? La B, Ujú. ¿Sí? ¿No? ¿Quién hablaba de cualidades? Sí, bien. De cualidades y propiedades es Hume, ¿ok? Porque él dice, nosotros no vemos la sustancia, la esencia, esas cosas no, nosotros captamos cualidades y propiedades y además, digamos que la idea de sustancia no es algo que sí se capta, sino que con el hábito, con ir
por ejemplo, viendo las cualidades de la mesa, las propiedades de la mesa, nosotros vamos a obtener pues esta idea de lo que compone una mesa. Bien, ahora avancemos y todavía tenemos tiempo para un par de preguntas. Dice, la pregunta número 5. Luego de sus planteamientos, la filosofía se hará cada vez más psicológica y buscará conocer la mente a través de la introspección hasta la aparición de la psicología como disciplina científica independiente en el siglo XIX. ¿Con qué se relaciona esta expresión, este párrafo? Con Descartes, con la res cogitans y su método, con el desarrollo de la psicología en la historia, con Kant y su nociología y los juicios, con Hume el empirismo y las percepciones, o con Locke su método y su propuesta de la tabula rasa. Con cual este párrafo, ¿no? Luego de sus planteamientos, la filosofía será cada vez más psicológica y buscará conocer la mente a través de la introspección, ¿no? Hasta la aparición de la psicología, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya de manera independiente en el siglo XIX. ¿No? ¿Con cuál ustedes, con cuál de estas alternativas creen que se relaciona mejor este párrafo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguno Con las tiene semis. con la C? La C es Kant. Mira, esto se relaciona más con Descartes, ¿ya? Es la alternativa A. ¿Por qué? Porque nos habla que la filosofía se hará cada vez más psicológica y va a buscar conocer la mente. Ojo, la mente, la razón. Y acuérdate, ¿quién decía soy una cosa que piensa, soy una cosa que razona? Descartes, ¿no? ¿No? A través de la introspección, ¿no? Descartes hizo una especie de introspección, ¿no? Cuando empezó a dudar de todo, excepto de que estoy dudando, y si estoy dudando es porque existo, ¿no? Digamos que esta propuesta es obviamente una propuesta antecesora a lo que después se va a conocer como psicología como disciplina independiente. Obviamente en la época de Descartes, si tú le decías, Descartes, tú estás hablando de psicología, él te va a decir, ¿de qué estás hablando tú? No te entiendo, ¿qué es eso? ¿Bien? Entonces, digamos, se relaciona con esto, ¿no? Con el método cartesiano, con la res cogitans, que acuérdate que es esto, la res pensante, ¿no? Que razona, etcétera. ¿Bien? Ahora, si nos alcanza el tiempo para una pregunta más. A ver, nos dice, el profesor de filosofía, en su charla de inicio del semestre académico, manifiesta que es imposible construir un sistema de filosofía especulativa antes de haber investigado la forma de conocimiento y los límites de nuestras facultades cognitivas. Él admite que todo conocimiento comienza con la experiencia, con la salvedad de que no procede de ella. Además, los conocimientos solo se pueden lograr teniendo como base la experiencia posible. Por ello, lo que esté más allá de esta no puede entrar en el campo del conocimiento. Esto que has puesto el profesor, ¿no? ¿Con quién coincide? ¿No? Con Locke, con Descartes, ¿no? Con la metodología de Descartes, con la nociología de Kant, con Hume o con la teoría del conocimiento de Descartes. ¿Ok? Bueno, aquí la alternativa es la C, porque Kant en la crítica de la razón pura va a buscar precisamente los límites de la razón. Bien, ahora voy a dejar de compartir para compartir ya este último minuto todas las em, todas las alternativas. Aquí están todas las claves de las preguntas de esta semana. Bien,
Em, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver filosofía del siglo XIX. También vamos a seguir con parte de la historia de la filosofía, así que les deseo buen casi fin de semana, buen estudio y buenas tardes. Nos vemos.